todas y a todos. Pues conociendo las partes de un vector, ahora nos toca conocer cómo podemos sacar las coordenadas de un vector, su módulo o la distancia entre dos puntos, además de alguna propiedad sobre los vectores equivalentes. Bien, si dibujamos un vector en los ejes de coordenadas con su punto de origen y su punto final, al final lo que tenemos es este triángulo rectángulo, donde esta medida de este cateto y esta medida de este otro cateto van a ser importantes para sacar las coordenadas del vector. Al final, si yo conozco las coordenadas del punto de origen y las coordenadas del punto final, restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto de origen, obtengo las coordenadas del vector. Es decir, resto xb menos xa, la y del punto B menos la y del punto A. Y al hacer esas restas, obtengo las coordenadas del vector. Cuando dos vectores tienen las mismas coordenadas, se llaman vectores equivalentes. Por tanto, es importante conocer cómo calculamos las coordenadas de ese vector, precisamente para saber cuándo dos vectores son equivalentes o no. Por ejemplo, nos dicen que un vector empieza en el punto A y termina en el punto B, y nos piden que calculemos sus coordenadas. Bueno, pues como se resta siempre final menos inicial, restamos 3 menos 8, 11, coordenada x del vector. Lo mismo con la coordenada y, menos 2, menos 1, menos 3. Por tanto, el vector que va del punto A al punto B tiene coordenadas 11, menos 3. Otra opción es que nos den este dato de aquí. Nos piden las coordenadas del origen de un vector equivalente a la B, que tiene coordenadas 0, menos 5. Y nos dan como dato también que el extremo es el menos 4, menos 2. Si yo sé cuál es el punto final y sé que el vector va a medir 0, menos 5 porque son equivalentes, de esta forma despejo xa e y sub a y obtengo las coordenadas del punto inicial del nuevo vector. Aprovechando ese dibujo en el que aquí tenemos un triángulo rectángulo, me imagino que alguna o alguno habrá pensado también en el teorema de Pitágoras. Y ese teorema es el que nos es útil para calcular lo que se llama el módulo del vector. Recordad de vídeos anteriores que el módulo es lo que mide esta línea. Bien, pues si yo quiero calcular lo que mide esta línea, al final lo que mide esta línea es la hipotenusa del triángulo. Pues Pitágoras nos decía que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Pues lo que mide este cateto, que es la coordenada y del vector, y lo que mide este cateto, que es la coordenada x del vector. Si yo despejo la hipotenusa, obtengo esta fórmula para sacar el módulo. Estas barras de aquí son las barras de valor absoluto. Es decir, que el resultado de esta raíz siempre tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque la distancia, lo que mide este vector, nunca puede ser una medida negativa. No existen medidas negativas, siempre tiene que ser una medida en positivo. Para forzar a que eso suceda, a la hipotenusa le ponemos estas barras de valor absoluto. De tal forma que, aunque esto no salga en negativo, como va a ir con barras de valor absoluto, obtendremos el resultado positivo. Y precisamente ese teorema de Pitágoras, el módulo del vector, nos permite calcular lo que se conoce como distancia entre dos puntos. La distancia entre el punto A y el punto B no es más que el módulo del vector que los une. Vamos a ver algunos ejemplos más de todo lo que hemos estado explicando. Por ejemplo, nos pide que calculemos el módulo de este vector. Como ya nos dan el vector con sus coordenadas, directamente elevamos las coordenadas al cuadrado, las sumamos, sacamos su raíz y nos da lo que mide el módulo de ese vector. Es muy importante dejar el resultado de esta forma, en forma de radical irreducible, radical simplificado. No resolvamos la raíz porque este será la base para cálculos posteriores. Otro ejemplo de lo que hemos estado practicando es este de aquí, ¿vale? Nos pide hallar el módulo del vector definido por el punto A de origen y el punto B en el extremo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular las coordenadas del vector. Restando final menos inicial nos sale que el vector tiene coordenadas menos 1, menos 1. Pues aplicamos la fórmula del módulo, que al final es el teorema de Pitágoras, y menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado es 1 más 1, que es raíz de 2. El módulo es raíz de 2.
Esto significa que lo medimos en unidades de longitud. No sabemos en cuáles, por eso ponemos solamente U o UD. Un tercer ejemplo de lo que hemos estado explicando es pues, calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Directamente, si calculamos la distancia entre el punto A y el punto B, no es más que calcular el módulo del vector, lo que hemos estado haciendo aquí. Pero si utilizamos esa fórmula que veis en la imagen anterior, hacemos ahí las dos restas, al final la resta nos sale lo mismo, menos 1 y menos 1, es decir, 1 más 1, raíz de 2 unidades. Bueno, pues hasta aquí la explicación. A los que a practicar, a vosotros y a vosotros, nos vemos en el próximo vídeo.